El poder de la perspectiva. Crueles, calculadoras, despiadadas y los personajes más magnéticos de la literatura, series y películas. ¿Por qué nos obsesionan tanto las mujeres o villanas con moral gris? En las historias tradicionales la heroína suele ser perfecta y pura, pero seamos honestas, a veces un poco plana su historia. En cambio la villana suele tener cicatrices, ambición y no pide perdón por existir o por querer lo que ella quiere. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado y a la literatura actual para estudiar y analizar el por qué nos fascina el tropo de la villana que todos odian amar. Vamos a hablar de la reina que cambió la historia del mundo, Ana Bolena, y de los libros donde la mala terminó robándose todo nuestro corazón. Para entender este tropo en la ficción primero tenemos que mirar la realidad. La historia escrita por hombres la pintó durante siglos como una bruja seductora, una trepadora social que embrujó al rey Enrique VIII y destruyó un matrimonio sagrado. Pero si miramos de cerca, la realidad es muchísimo más fascinante. Hablemos un poco de Ana. Ella no era solo una cara bonita, se educó en las cortes de Países Bajos y Francia, era políglota y brillante en la política. En una corte inglesa donde las mujeres eran tratadas como objeto de intercambio, ella jugaba al ajedrez mientras los demás jugaban a las damas. En el juego de poder, Ana vio como el rey desechaba a las mujeres a su antojo. Incluso se dice que a su propia hermana María Bolena. Así que ella fue como, conmigo no. Pero aunque se decía que el rey sí estaba muy enamorado de ella, ella no aceptó ser la amante del rey. Ella exigió la corona, exigió que se casara con ella. Por su ambición, el rey desafió a la Iglesia Católica, al Papa y al Imperio Español, cambiando la religión de Inglaterra para siempre. Lo que nos hace amar o empatizar con Ana cuando no pudo darle el heredero varón que tanto el rey anhelaba. El mismo sistema que ella desafió se volvió en su contra. El mismo rey que se supone estaba muy enamorado de ella la desechó. Fue acusada falsamente de los peores crímenes y ejecutada. Pasó de villana ambiciosa a una figura trágica que defendió su dignidad hasta el último segundo. Además, que hay otro detalle que mucha gente cuenta, y es que el rey Enrique VIII persiguió a Ana durante años antes de casarse con ella. Una mujer cedía a los caprichos del rey sin un compromiso real. Su vida y su reputación, la de su familia, quedarían destruidas. Siento que no solo fue orgullo, fue pura estrategia de supervivencia en un mundo de hombres. Que claro, la repentina muerte de la esposa que estuvo antes que ella, se dice, las malas lenguas dicen que murió envenenada. Otros dicen que murió de cáncer, que pudo haber sido cáncer. Pero, quién sabe. Además, Ana no solo cambió la religión, ella introdujo ideas de ilustración francesa y de la reforma en la corte inglesa. Apoyaba a los académicos, protegía a los desvalidos y se atrevía a discutir de política cara a cara con el rey y sus ministros. Y en esa época que una mujer tuviera opinión política era visto literalmente como un acto de rebeldía. No podían aceptar que una mujer fuera más inteligente que ellos. El rey se empezó a obsesionar con otra mujer de nombre Juana Seymour, pero para deshacerse de Ana no bastaba simplemente con un divorcio. Porque aparte ella era demasiado lista y se defendería. Así que inventaron un complot asqueroso y la acusaron de brujería. La acusaron de adulterio, incluso de incesto con su propio hermano. Así que de verdad ella era la villana. El verdadero monstruo era el rey Enrique VIII y el resto de los hombres de la corte. Para mí este magnetismo de Ana Bolena es el mismo que usamos muchos escritores para escribir nuestros mejores personajes grises. Un ejemplo magistral en la literatura juvenil actual, la de Heartless de Marisa Meyer. Todos conocemos la historia de la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, una mujer desquiciada que corta cabezas por diversión. Se supone que la odiamos. Pero en Heartless, Marisa Meyer hace algo increíble. Spoiler, nos cuenta su historia de origen cuando ella solo era Catherine. Catherine no quería una corona, quería abrir una pastelería y estaba enamorada del bufón del reino. Es una historia preciosa y devastadora, sinceramente, porque vemos paso a paso cómo el dolor, la pérdida de su libertad y las expectativas de la sociedad la van rompiendo por dentro. Al final del libro, cuando la ves convertirse ya en una villana, ya no la odias, lloras por ella y entiendes perfectamente de dónde viene su oscuridad. Como escritora, esta es una de las razones por la que me obsesiona escribir personajes con moral gris. ¿De dónde viene ese dolor? Siempre ver más allá de solo es mala por ser mala. ¿Qué pasa cuando una mujer es empujada al extremo? ¿Hasta dónde llegarías por proteger lo que amas o por venganza? Las mujeres somos complejas. Tenemos luces, tenemos matices, tenemos oscuridad. La literatura, tanto actual como muchos libros ya del pasado, abrazan mucho eso. Un ejemplo no es de literatura, pero sí de una telenovela, es Teresa. Todos hoy en día, o mucha gente ve a Teresa no como una villana, sino como una mujer a quien seguir. Ella iba por lo que quería, no pedía permiso y hacía todo lo que tuviera en sus manos para lograr sus objetivos. Hoy en día es referencia para muchas mujeres. Otro protagonista de la literatura o de series es nuestra querida Cersei.
de Juego de Tronos. Efectivamente ella se llevó mucha gente por delante, claro que sí, pero siempre fue directo a lo que ella quería. Tuvo pérdidas, empatizaste con ellas muchísimas veces y aún así mucha gente seguía diciendo que ella era mala y muchas otras la defendieron. Otro libro que podemos hablar con protagonistas de moral gris, si bien no es una villana, Invisible de Addie. Joven desesperada hace un pacto con un dios de la oscuridad para ser libre y vivir para siempre. El precio es que está maldita y es olvidada por todos. Para sobrevivir durante 300 años sin poder tener un trabajo, dinero, ni nada a su nombre, Addie tiene que aprender a robar, a manipular, a mentir y a usar a las personas. No es una mala persona por gusto, pero la inmortalidad y la soledad la obligan. Hay cosas cuestionables solo por dejar una marca en el mundo. Otro libro que podemos hablar con protagonistas de moral grises es Jude de El Príncipe Cruel. Ella es la reina indiscutible de la moral gris. Jude, una humana que vive en el mundo de las hadas, seres mágicos la desprecian, que la humillan y la ven como una mascota débil. Jude no tiene magia, pero tiene ambición y tiene sed de poder, de ganarse un lugar en la corte. Miente, apuñala por la espalda, manipula políticamente. Lo más hermoso de Jude es que no se disculpa por ser despiadada. Ella aprendió del mundo cruel. Ella aprendió que en el mundo cruel tienes que ser un monstruo mucho más grande para que no te devoren. Así que teniendo contexto de la historia de Ana Bolena, ¿realmente crees que era una villana? Simplemente una mujer que sabía lo que tenía y quería aprovecharlo. Porque en un mundo liderado por hombres, uno tiene que ser mucho más astuta. Bueno, mi nombre es Ana, soy lectora y escritora. Tengo mi libro La Reina de la Muerte. Genuinamente amo hablar de la historia universal y la literatura moderna. Y juntar la historia universal con la literatura moderna, soñado. Así que si te gustó, ya sabes qué hacer. Estas son mis redes sociales por si me quieres seguir por allá, porque soy mucho más activa por allá. Primera vez que hago algo por aquí. Y nos vemos en el próximo video analizando a otra mujer con la literatura actual. Una trepadora Seymour.